Amén y amén. Muy bien. Vamos ahora a compartir la pantalla para que veamos lo que el estudio nos lleva a ver. Déjeme hacer una cosita más y colocarlo acá en pantalla. Y vamos a compartir ahora el documento. Y aquí está. Se ve la pregunta 72. Pregunta 72 que nos dice, ¿qué es la fe que justifica? ¿Qué es la fe que justifica? Y la respuesta nos dice, la fe que justifica es una gracia salvadora obrada en el corazón de un pecador por el Espíritu y la palabra de Dios, por medio de la cual, convencido de su pecado y miseria, y de la incapacidad en sí mismo y en todas las demás criaturas, para librarse de su estado de perdición, no solo acepta la verdad de la promesa del Evangelio, sino que recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia ofrecida para el perdón de pecado y para aceptar y para la aceptación y estimación de su persona como justa delante de Dios para salvación. Esa es una pregunta que tiene muchos pasajes bíblicos que la apoyan. Tuvimos que repartir esto en dos partes. Vamos a ver, vamos a ver en Hebreos 10:39, la introducción a la respuesta. Nos dice que la fe que justifica es una gracia salvadora. Y vamos a leer ese pasaje en Hebreos 10:39. Nos dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino que los que tienen fe para preservación del alma. Y los demás pasajes apoyan esa conclusión también acerca de la fe salvadora. Vamos a repasar un poco. ¿Qué es la fe salvadora? Es la fe que actúa en nuestros corazones al llegar el Espíritu Santo para regenerar el corazón del pecador. Veamos la segunda parte de estos pasajes y vamos a la segunda parte de las preguntas y respuestas del comentario. Empecemos con Hechos 2:27, también en Hechos 16:30, Juan 16 del 7 al 9, Romanos 5:6 y Efesios 2:1 y en Hechos 4:12. Estos pasajes nos llevan a decir que la persona en quien se ha forjado la fe que justifica está convencida de su propia incapacidad para salvarse,
a sí misma y de que nadie puede salvarlo excepto a Cristo. Y vemos lo que se llama la impotencia, el no poder. El ser humano no puede salvarse a sí mismo. Tiene que ser una obra de Dios mismo a través del Espíritu Santo. Veamos lo que dice Hechos 16:30. Dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ese es el pasaje en donde Pablo y Silas habían quedado presos. Los grilletes de todos los prisioneros se zafaron, las puertas de la cárcel se abrieron, el carcelero de Filipos pensó que se habían escapado, quiso suicidarse. Pablo le salió al encuentro, le dijo, estamos todos aquí, no te mates. Y el carcelero llevó a Silas y a Pablo a su casa, les lavó las heridas y preguntó la pregunta clave, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero vio, consentió, tuvo que inclinarse ante Dios para salvación. Él sabía que Pablo y Silas tenían las palabras de la salvación. También leemos en Hechos 2:37. Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esa fue la multitud que escuchó el mensaje que se habló en las diferentes lenguas locales de los peregrinos. Y estos peregrinos preguntaron, ¿cómo es que esta gente habla en nuestros lenguajes y dialectos? Somos de esta tierra, somos de este país. ¿Cómo es que entendemos las palabras de Dios en nuestros propios lenguajes? Estos son gente que no es educada. ¿Cómo es que sucede este milagro? Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y que los que escucharon el mensaje supieron que esto fue obra de Dios y que había que responder a Dios para salvación. Bien, vamos a ver en Juan 16, 8 al 9. Juan 16 del 8 al 9. Nos dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo. O sea, ese es Jesús hablando del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Vamos a ver un poco más de este pasaje en Juan 16. Vamos a leer desde el versículo 4. El 4 dice así, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros.
Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque yo os he dicho esas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es Dios, es el Señor quien actúa en el corazón a través del Espíritu Santo. Tenemos también en Efesios 2:1, cerca de la obra de Dios, y como el ser humano, el pecador, es incapaz de salvarse a sí mismo. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es la triste realidad del ser humano. Somos incapaces de tener nuestra propia vida espiritual aparte de el gran regalo de Dios. Vamos a leer en Romanos 5:6. Romanos 5:6. Vamos a buscar el pasaje. Romanos 5 y el versículo 6. Nos dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Somos incapaces de obtener por nuestras propias obras nuestra propia salvación. Tiene que ser por medio de Cristo, porque somos débiles, somos pecadores. Y también vemos en Hechos 4:12. Ese es el pasaje en donde Pedro le habla a la multitud que ha presenciado la predicación en las diferentes lenguas. Dice el apóstol Pedro: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y vamos a ver este último pasaje que se encuentra en... no, vamos a aguantar aquí. Así que claramente vemos que somos incapaces ante Dios para salvarnos a nosotros mismos. ¿Algún comentario, hermano? No, hermano, estamos totalmente claros en lo que se viene presentando hasta el momento. Muy bien, muy bien. Sigamos pues, viendo en Efesios 1:13, cómo asentir a la verdad de la promesa del Evangelio es un elemento en la fe que justifica. Asentir a la verdad de la promesa del Evangelio es un elemento en la fe que justifica. Esto viene cuando
Dios nos regenera, el Espíritu Santo abre nuestros corazones y es una reacción automática, es una reacción lógica, es lo que pasa cuando Dios nos da ojos para ver, ya podemos ver. Cuando Dios nos da oídos para oír, podemos oír. Cuando Dios nos quita el corazón de piedra, muerto, nos da un corazón de carne vivo, entonces el corazón late, está vivo. Leemos en Efesios 1:13. Una vez más, Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Fuimos sellados con el espíritu de la promesa. Esa es la promesa de que cuando Dios nos regenera, no nos deja en donde estamos. Tenemos su sello. Le pertenecemos al Dios viviente. Es como antiguamente la tradición es que cuando un rey tenía un mensaje importante, lo ponía en un rollo y sellaba el rollo con cera de una vela y le ponía el sello en esa cera suave para que nadie sin autorización pudiera abrir ese mensaje que estaba en ese rollo, que estaba en esa carta. Así es con Dios, nos sella con el Espíritu Santo de la promesa. Sigamos. Vamos a ver. En Juan 1:12. En Hechos 16:31. Y en Hechos 10:43. Mediante esa fe que salva, la que justifica, una persona recibe y descansa sobre Cristo y su justicia como fundamento de perdón de sus pecados. Vamos a leer en Juan 1:12. En Juan capítulo 1 y el versículo 12. Y se nos describe cómo es que Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Juan 1:12. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En los que creen en el nombre de Jesucristo, les dio potestad, les dio poder, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos hace hijos por adopción. Y entramos a ser parte de su reino celestial. Vemos también en Hechos 16:31. Hechos 16:31. Con este pasaje en Hechos 16, versículo 31, que nos dice así. Aquí, esa es la respuesta de Pablo al carcelero, de Pablo y Silas. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo
tú y tu casa. ¿Qué fue lo que hicieron? Creyeron, fueron bautizados y hubo regocijo en esa casa. Hubo regocijo porque pudieron ver, pudieron recibir la salvación que viene de Jesucristo. Vamos ahora, vamos ahora a la última porción de pasajes, en Filipenses 3:9 y Hechos 15:11, que apoyan que mediante la fe que justifica, una persona recibe y descansa sobre Cristo y su justicia como la base de su aceptación y reconocido justo a los ojos de Dios para la salvación. Mediante la fe que justifica, una persona recibe y descansa sobre Cristo y su justicia como la base de su aceptación y reconocido justo, y es reconocido justo a los ojos de Dios para salvación. Entonces así, Filipenses 3:9. En Filipenses 3:9 nos dice así la palabra de Dios: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El creyente depende solamente de Jesucristo para tener esa fe, para creer en el Dios verdadero. Y vamos a leer este último pasaje en Hechos 15:11. En Hechos 15:11, que nos dice así: antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Vamos a leer un poco más adelante y por detrás de este pasaje. Vamos a leer el versículo 10 y 11. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros, que ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. La salvación no es por obras, no es por guardar la ley judía, como se ve en ese contexto, que habían judíos que decían que había que bautizarse, no, pero que había que circuncidarse para cumplir la ley, para ser un cristiano, un creyente en Jesucristo. Así que aquí se les dijo, se les clarificó que no es así, no es así. Versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, no por obras. De igual modo, ellos. Ahora continuamos con las preguntas de comentario. Empecemos aquí. Segunda parte. Cuando una persona niega la veracidad de la palabra de Dios en todo o en parte, ¿qué muestra
Esto con respecto al estado del corazón de esa persona. Dice así la respuesta. Tal incredulidad ordinariamente indica que la persona no tiene la fe salvadora y no es hija de Dios. La única excepción a esta declaración sería el caso de una persona en cuyo corazón la fe justificadora ha sido forjada por el Espíritu Santo, quien aún debido a la debilidad del intelecto niega la veracidad o autoridad de alguna parte de la Biblia sin darse cuenta de que esto es inconsistente con la fe que justifica y que ello deshonra a Dios. Esto nos ha pasado a todos. Yo creo que nos ha pasado a todos cuando somos cristianos recientes. Puede ser que venimos de ser criados en una fe, una creencia que no es bíblica. O puede ser que hayamos escuchado algo de un ser querido que no es acertado, que es parte de tradición, que es parte de leyenda, y que llegamos a Cristo y tenemos todavía ese equipaje de error. Pero si el cristiano ha creído verdaderamente todas esas dudas, todos esos errores, poco a poco se van a ir desvaneciendo porque tendremos esa hambre y sed para indagar, para leer la Biblia, para buscar la verdad de Dios. ¿Algún comentario acerca de este punto? Sí, hermano, estaba pensando precisamente en eso y me llama la atención cómo esta pregunta de comentario está está siendo planteada, porque nos dice cuando una persona niega la veracidad de la palabra de Dios en todo o en parte, ¿qué muestra esto con respecto al estado del corazón de esa persona? Y yo creo, hermano, que los que niegan la veracidad, o sea, la veracidad de las escrituras, ya sea en parte o totalmente, o sea, son aquellos que son incrédulos, definitivamente. Que, y aún aquellos que se les comparte el Evangelio y entran en una serie de dudas y cuestionamientos de ella. A un cristiano, a una persona que ha nacido de nuevo, que aún puede tener baches o puede tener creencias inconsistentes. O sea, yo no lo veo tanto como negar la veracidad de la palabra de Dios, sino más bien como inmadurez. Y como usted bien planteó, a muchos de nosotros nos pasa que empezamos el camino del Evangelio creyendo algunas cosas que precisamente, vamos a decirlo así, no las impusieron. Nosotros estábamos en una etapa de crecimiento espiritual donde teníamos la, la condición de que creíamos lo que nos enseñaban. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, uno va madurando, uno va descubriendo. Y bueno, es el mismo espíritu que quita la incredulidad de los no creyentes, es el mismo espíritu que nos permite posteriormente madurar, saber, oye, esta creencia con la que yo inicié en cierto punto de mi vida realmente no es correcta. Y eso a mí en lo personal me ha pasado con las doctrinas de la gracia. Hermano, perdón, hubo un tiempo que yo reñía con esto. Lo creí, lo empecé a creer, lo empecé a madurar, lo compartí y las personas creyentes con las que yo compartí, ellas también riñeron, pero no negaban, obviamente, que la Biblia contuviera esos
pasajes en donde estos conceptos de la doctrina de la gracia se plasmaban. Pero sí, es interesante esto, hermano, porque si uno realmente creyó para salvación y es justificado por Dios, uno no va a poner en tela de duda nada. O sea, uno no va a poner en tela de duda que la Biblia dice la verdad. Por más que uno riña con esa verdad, uno termina aceptándola, porque precisamente es Dios el que lo convence a uno de manera certera y eficaz. Así es, muy bien, muy bien. Una pregunta de comentario. ¿Es suficiente que una persona acepte la promesa del Evangelio como verdadera? ¿Ok? ¿Es suficiente que una persona acepte la promesa del Evangelio como verdadera? ¿Ok? Bueno, no, una persona puede aceptar la promesa del Evangelio como verdadera y sin embargo, no ser un cristiano salvo. También recibir, entre comillas, recibir y descansar en Cristo y su justicia. O sea que uno puede tener una situación específica. Puede ser lo que pasa que hay gente que son parte de una iglesia sana, una iglesia buena, escuchan la palabra de Dios, leen la palabra de Dios, se les trae, se les trae predicación verdadera y entra por un oído y sale por otro oído. Externamente, la persona se muestra que acepta los preceptos de Dios, pero en su corazón no está conversa, sino hasta que luego que el Espíritu Santo llegue al corazón de la persona. Así que no es suficiente, no es suficiente aceptar de boca, tiene que ser de corazón, tiene que ser de corazón. Aceptar, recibir esa promesa de Dios, tiene que ser de corazón. Sí, hermano, es que lo que se está precisamente planteando es el acercamiento o asentimiento intelectual. O sea, muchas personas tienen una convicción intelectual de que una doctrina es verdadera. Por ejemplo, muchas personas a través de asuntos, descubrimientos históricos, ya aceptan que históricamente, valga la redundancia, Cristo existió, el Señor existió, pero eso, como bien se acaba de plantear, eso no es suficiente, porque el creer que Cristo existió no es lo mismo que creer que Él es el suficiente Salvador por los pecados, o sea, las consecuencias del pecado de la humanidad. Así es, así es. Así que lo importante aquí es esta última parte. Debemos también recibir y descansar en Cristo y su justicia. El corazón debe recibir, debe aceptar, debe descansar en Cristo y su justicia. Y la próxima pregunta es, vamos a... Hermano, Sí, sí, disculpe nuevamente. Eh, Solamente quiero agregar, como bien la pregunta dice, ¿es suficiente que una persona acepte la promesa del Evangelio como verdadera? Y la respuesta es no. Esta culmina diciendo que también debe recibir y descansar en Cristo. Pero mire que muchos grupos pasan por alto o soslayan esto. El aceptar la promesa del Evangelio no es suficiente, pero es parte también. O sea, y tampoco creo, pues, que se debe caer en el error de que, bueno,
Yo simplemente recibo y descanso en Cristo, pero ¿qué pasó con la parte previa a ese recibir y descansar? O sea, se tiene que aceptar la verdad del Evangelio en este aspecto de tipo intelectual, porque nuestra fe no es irracional, hermano. Nuestra fe no es irracional, nuestra fe es una fe razonable, es una fe que tiene juicio, o sea, que fue bien pensada, bien planeada, no por el hombre, sino por Dios. Y creo que esta primera parte, aunque no es suficiente, es necesaria también que se tenga pues en ese proceso de acercarse al mensaje del Evangelio y creer en él. Sí, miremos en Hebreos 4. En Hebreos 4. Oh, perdón, Hebreos 4. Lo dice así. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también nosotros, versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No es suficiente oír las palabras, hay que, hay que aceptar la palabra de Dios en el corazón. Continuamos ahora expandiendo la idea. ¿Qué se entiende por recibir y descansar en Cristo y su justicia? Dice así, en primer lugar, eso significa renunciar a toda esperanza de ser salvo de otra manera que no sea un regalo de Cristo. Debemos renunciar a todo reclamo de buenas obras, buen carácter o lo que sea en lo que hemos estado confiando. En segundo lugar, debemos pedirle a Dios que nos lleve, que nos salve como un obsequio por por amor a Cristo, por el mérito de la expiación y justicia de Cristo. Tercero, debemos contar con que Dios está haciendo lo que le prometió, confiando en Cristo como nuestro Salvador, tanto para esta vida presente como para la eternidad. Tenemos que confiar plenamente en Cristo, en las buenas, en las malas, cuando, cuando es que nos parece bueno, cuando no nos parece conveniente. Esa fe nos sostendrá en las buenas y en las malas. Es una pregunta. Además de perdonar el pecado, ¿qué más hace Dios por la persona que tiene la fe que justifica? Además de perdonar el pecado, ¿qué más hace Dios por la persona que tiene la fe que justifica? Además de perdonar el pecado de la persona, Dios también acepta y considera a la persona como justa. Se ha dicho que justificado significa simplemente como si fuera, entre comillas. Aunque, por supuesto, esa no es la derivación de la palabra. O sea, eso no es el concepto. No es aceptarnos como si fuera. Pero es cierto que justificar significa como si siempre hubiera vivido una persona perfecta, una vida perfecta. No simplemente como si nunca hubiera cometido ningún pecado, sino como si siempre hubiera amado al Señor, su Dios.
con todo su corazón, y con toda su alma, y con toda su mente, y con todas sus fuerzas, y a su prójimo como a sí mismo. La sangre derramada de Cristo no solo quita la culpa de nuestros pecados, sino que la vida perfecta, intachable y justa de Cristo, de Jesucristo, que cumplió con toda la ley de Dios, es imputada o adjudicada a cuenta de la justicia de la persona que tiene la fe que justifica. Así que aquí es donde Cristo aplica su justicia a nosotros y la injusticia nuestra es aplicada a Cristo. Hay un intercambio. Y después, y esto es la fe que nos justifica, que recibimos la justicia, recibimos la rectitud como si fuera, como si fuera la justicia como si fuera nuestra. La justicia de Jesucristo es como si fuera la justicia nuestra. Eso es lo que significa. Sí, hermano, me permite Sí, aportar algo. Mire, en el ejercicio de la profesión que tengo ahora, porque no toda la vida yo he estado en esta profesión, pero ahora que soy docente de hace ya más de una década atrás, o sea, realmente más de 2 décadas, yo he aprendido con el ejemplo, el ejercicio, esto que usted acaba de desarrollar con lo que dice la pregunta 10 y explico. Por ejemplo, cuando uno es docente, uno asigna trabajos, uno asigna tareas para que el estudiante lo desarrolle, ¿verdad? Si el estudiante lo desarrolla, él va a ser bien ponderado, bien calificado. Y se supone que si el estudiante no desarrolla, no cumple la asignación, no es bien calificado, no es bien ponderado, es decir, más bien es castigado con una mala nota, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Y es donde entro con el tema este de justificación, de intercambio, de imputación que se acaba de desarrollar. Cuando un estudiante falta, él tiene que excusarse, ya sea con una nota de su acudiente o una certificación médica que diga que él no pudo cumplir la asignación por una situación de fuerza mayor. Entonces, ¿qué hace el docente? El docente, bueno, la institución y el docente reciben esa constancia y libran al estudiante del castigo que se merece por no haber realizado la prueba. Entonces, ¿qué hace? Como si fuera que él estuvo presente, como que si lo hubiera vivido siempre, se le aplica el trabajo y se le califica. O sea, pasando por alto, obviamente, todas las faltas que él cometió por inasistencia, por incumplimiento, etcétera. Entonces, esto es, mire que interesante, ¿verdad? Y voy ahora al punto anterior, el que usted tocó respecto a lo que tenía que ver con la confianza, con la fe en Dios. O sea, que es eso, creer sin poner una obra de por medio. Miren, nosotros estamos tan acostumbrados a recibir lo que merecemos, que este concepto natural pero pecaminoso del hombre lo llevamos al ejercicio
de la fe. O sea, y no me estoy refiriendo en el ámbito de corte bíblico y reformado, me estoy refiriendo a los otros grupos dentro del cristianismo que anteponen las obras para recibir el favor de Dios. Es decir, ¿qué se dice? Que uno se puede autojustificar por las obras. Entonces, es ahí lo que quiero concluir, ¿no? Que, y ven acá, si cometí una falta a través de mis obras, por mis propias obras, no voy a poder yo eh, cubrir o tapar esa falta, porque o sea, estoy manifestando con mis obras que soy incapaz de lograr esa justificación o esa imputación que se necesita tener de parte de Dios para poder alcanzar la salvación, etcétera. Ese es mi comentario. Muy bien, muy bien. Próxima pregunta tiene dos partes. Además de la fe que justifica, ¿qué otros tipos de fe hay? ¿Eh? Tenemos la fe que justifica. ¿Qué más? ¿Cuántas otras fes nos describen? Además de la fe que justifica, también hay A, fe histórica, y B, fe temporal. O sea, la historia y con el tiempo. Es la fe histórica. Esta es una mera creencia en Cristo como si fuera una persona histórica. Así como creemos en George Washington o en Abraham Lincoln o en los próceres de la patria, en Manuel Amador Guerrero, creemos en Gustavo Semena, así, de Panamá. La persona que tiene una fe histórica cree que Jesucristo vivió, dijo e hizo ciertas cosas, fue crucificado e incluso puede creer que Jesús resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo. Entonces, fe histórica, fe en una historia. Pero no todo esto es, pero todo esto es para él simplemente mucha información. Él no tiene confianza personal en Cristo como su Salvador. Eso es como creer que la cruz es una reliquia, creer que alguien como Poncio Pilato fue solamente un personaje ahí que simboliza una cosa que la otra, que Jesucristo simbolizó la lucha entre los oprimidos de los judíos y el imperio romano, y Cristo fue un caudillo y liberó a esa gente que se llamaron cristianos y así. Solamente que hubo un Jesús en la historia. Es algo de arqueología, pero eso queda corto. Una pregunta, ¿puede puede la sola fe cristiana salvarnos? Pues por supuesto que no. Los cristianos sí creemos que hubo un Jesús de Nazaret, sí creemos que fue un maestro por excelencia, pero creemos también que fue en esta tierra el, la segunda persona de la Trinidad encarnada y que murió verdaderamente y que resucitó verdaderamente y que hoy día está a la diestra del Padre. Pero eso no es lo que nos
salva. Leemos, leemos en Santiago 2:19. No es suficiente creer en un Cristo histórico. Leemos en Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así que los demonios saben que son criaturas que fueron creadas por Dios, pero no obedecen a Dios, y así ellos recibirán la condena eterna por sus actos. Así que no es suficiente creer en un Jesucristo de la historia. Hermano, Es, sí, usted cree que yo escuché a una apologista católica muy popular de las redes sociales? No voy a decir el nombre para no entrar tampoco en conflictos y que vayan a censurarnos después la emisión, pero ella utilizó precisamente este pasaje de Santiago, eh, Santiago 2:9, para decir que ese es el tipo de fe que usamos los sola escritura o lo sola fe. Y entonces dijo, ya vieron que la fe de los protestantes es una fe demoníaca porque la usan los demonios. Y yo digo, ah, pero qué manera, qué forma más ligera, más tonta, o sea, más falaz de supuestamente rebatir, ¿no? De rebatir eso. mm, bueno, pues, esa próxima pregunta también interesante. ¿Qué es fe temporal? ¿Qué es fe temporal? Esta es una clase de fe que al principio se asemeja a una verdadera fe salvadora, pero es solo temporal y pronto desaparece porque no tiene raíz en un corazón nuevo. Aprendemos de ese tipo de fe de la parábola del sembrador. ¿Okay? Conocemos la parábola del sembrador. El sembrador salió, regó la semilla, una semilla cayó en las piedras, otra cayó entre la cizaña, otra cayó en otras partes, y hubo semilla que cayó en suelo fértil. Los primeros tres tipos de suelo no dieron fruto. El cuarto tipo de suelo sí produjo fruto. Y Cristo explica que la semilla es la palabra de Dios en el corazón. Continuemos con la respuesta aquí. Aprendemos de este tipo de fe temporal, de ese tipo de fe, de la parábola del sembrador. La fe temporal a menudo es resultado de avivamientos donde hay mucha emoción, y las emociones de las personas se agitan poderosamente. Ellos confiesan ser convertidos, pero luego vuelven a su antigua forma de vida pecaminosa y pierden interés en la religión. Yo no dudo que gente se salva en un avivamiento, pero a menudo no hay, no se les da contacto, no se les da seguimiento, no se les brinda un ambiente en donde lleguen a una iglesia sana y se desarrolle una fe verdadera. ¿Algún comentario acerca de la fe temporal, la fe de un tiempo?
Hermano, el movimiento cristiano, por lo que expresa esto que estamos viendo, está lleno de gente que tiene fe temporal, porque el resultado de avivamientos, aquí en Panamá le decimos a esta gente así, que son como la llamarada de capullo, que eso se prende y en 2 segundos, 3 segundos se apagó. Eh, y sí, sí, mucha gente con ese tipo, y vamos a ponerlo entre comillas, como bien aparece en pantalla, ese tipo de fe temporal. Así es. Así que debemos cuidar de nuestra, um, ok, el pasaje de la Biblia dice que debemos asegurarnos de nuestra salvación con temor y con temblor. Si no es así, no es fe que va a permanecer. La última pregunta de comentario nos dice así: ¿cómo se puede distinguir la fe temporal de la verdadera fe, de la fe verdadera, perdón, otra vez, ¿cómo se puede distinguir la fe temporal de la verdadera fe que justifica? La única manera segura de distinguir entre los dos es por la prueba del tiempo. La prueba del tiempo. La verdadera fe permanece y crece con el paso del tiempo. La fe temporal se marchita y muere cuando la fe de una persona parece surgir en gran parte por la excitación emocional. Debemos darnos cuenta de que no, de que puede ser que no es fe verdadera, salvadora, sino solo temporal. Debemos cuidarnos, debemos asegurarnos de nuestra salvación, que no sea una emoción, que no sea una presión de un amigo, de ir a un llamado del altar. Hay que probar eso con el tiempo. ¿Algún comentario? Y es Hermano, así en donde sea. la fe que justifica es una fe eterna. Sí. O sea, a diferencia de la fe esta temporal. O sea, la fe que justifica permanece porque precisamente es producto, es una obra de Dios. La fe que desarrolla, y entre comillas, desarrolla el individuo, el ser humano, de manera natural, es una fe de este tipo, emotiva, efímera. Sí. Hemos llegado al final del comentario. Una vez más, vamos a leer la pregunta y la respuesta. Pregunta número 72 del Catecismo Mayor de Westminster, que dice así: ¿qué es la fe que justifica? La respuesta: la fe que justifica es una gracia salvadora, obrada en el corazón de un pecador por el Espíritu y la palabra de Dios, por medio de la cual, convencido de su pecado y miseria y de la incapacidad en sí mismo, en todas las demás criaturas, para liberarse de su estado de perdición, no solo acepta la verdad de la promesa del Evangelio, sino que recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia ofrecida para el perdón del pecado y para la aceptación y estimación de su persona como justa delante de Dios para
salvación. Oremos para concluir.